Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 6 al 12. Dak observó a Neugate con un repentino estallido de imaginación, imaginándolo en un escenario de batalla gritándole a un entrenador oponente: mostrémosles nuestro vínculo. PFFT. Dak no pudo evitar reír, a pesar de esforzarse por taparse la boca. ¿De qué te ríes, jefe? Marco, que estaba en medio de su dilema, se giró para mirar a Dak. Para entonces, las palabras de Dak habían sido validadas, y su estatus había ascendido sutilmente a sus ojos. Marco y Satchi ya no consideraban apropiado usar su nombre a la ligera, a pesar de su indiferencia hacia las formalidades. No mucho, justo a tiempo. Tú eliges, y tengo algunas cosas que me gustaría compartir contigo. Dak primero negó con la cabeza, luego su expresión se volvió seria. Ahora, en su propio terreno, habló con confianza y hubo cosas que sintió que debía abordar. Adelante. Marco, notando el tono serio de Dak, levantó una ceja. Los Pokémon son criaturas fascinantes. El cariño que les das se refleja en tu comportamiento. Tienen voluntad y pensamientos propios. No meros instintos salvajes, sino un nivel de conciencia comparable al de los humanos. Al nacer, son como una pizarra en blanco, y tú eres el pincel que colorea sus vidas. Si no crecen como esperas, sin duda es porque tú, como su entrenador, has fracasado. Las palabras de Dak captaron toda la atención de Neugate y su tripulación. Su forma de hablar, directa y sin edulcorarlo, era algo que pocos se atreverían a expresar directamente a estos tres. La mayoría de la gente temblaría con solo estar frente a ellos. Dak no percibió ninguna negatividad en sus miradas. Simplemente escuchaban atentamente lo que tenía que decir. Estos niños me fueron entregados. Debo elegirles compañeros adecuados. No me importa en qué se conviertan en el futuro, si son héroes famosos o villanos conocidos, siempre y cuando sea su decisión. Mientras no sufran acoso y vivan felices, no interferiré en su crecimiento. Dak se dirigió principalmente a Neugate con estas palabras. Creía que, como padre de muchos hijos, Neugate comprendería sus sentimientos. Pero, si los acosan y vuelven a mí llorando, sea quien sea, resolveré el asunto a fondo. La casa de crianza mágica siempre apoyará a estos niños. Dak habló con naturalidad, sin premeditación. No estaba seguro de por qué se sentía obligado a decirlo ahora, pero le preocupaba sinceramente que los pequeños sufrieran acoso en el futuro. Se posicionó como su hogar maternal. A partir de ahora, quien viniera a coger un Pokémon de la tienda, repetiría estas palabras. Darkrai asintió desde un lado en señal de acuerdo. Aunque solo tuvo un breve conocimiento de los pequeños no nacidos, no dudaría en darle una lección a cualquiera que intimidara al Pokémon. Está bien. Neugate hizo un gesto a Marco y Satchi, que estaban a punto de hacer promesas, para que se detuvieran y simplemente asintieron en señal de reconocimiento. Sabía que las promesas y garantías significaban poco en ese momento. El tiempo diría si los piratas de Barba Blanca eran socios calificados. Entonces, te los confío. Dak hizo una reverencia a Neugate y suspiró aliviado por dentro. Eduardo Neugate. Él confió en este hombre. Quedaba por ver qué niño afortunado sería elegido por él. Papá, ¿qué te parece este? Después de una larga deliberación, Satchi señaló un huevo de color rosa tierno. Este me parece el más agradable a la vista, como si, este niño estuviera destinado a ser parte de nuestra familia. Marco asintió en señal de acuerdo. Sintió una energía confortable que emanaba del huevo rosa, sin relación con el Aki de observación, más como una resonancia con los poderes de su propia fruta. Muy bien, eligámosla. Parece una niña. Neugate miró el huevo y sonrió cálidamente, la diminuta esfera rosada era más pequeña que su uña. Jajaja, Pox quiere una hija ahora, ¿eh? Satchi no pudo evitar reírse y le dio una palmadita en la rodilla a Neugate. Marco, con los ojos brillantes, recogió el huevo del suelo, acunándolo caliente con ambas manos y pareciendo perdido en sus pensamientos.
Aunque todavía era solo un huevo, Marco podía sentir la tierna y vigorosa vida que había en su interior. Este era su familiar no nacido. Darkrai observó cómo Marco le quitaba el huevo que acababa de sostener, sintiéndose repentinamente desamparado y retirándose a la sombra de Dak. ¿Qué necesitas a cambio? Neugate miró a Dak. Una criatura mágica tan potencialmente poderosa seguramente no podría comprarse con medios comunes, ¿verdad? Incluso si costara 1000 millones de bayas, no les importaría. Este fue un consenso entre Neugate y su tripulación. Pero todos tenían la intuición de que Dak no les cobraría de más. 1 millón de bayas. Dak miró el huevo y habló en voz baja. El sistema no había establecido un precio máximo para los huevos Pokémon, solo un mínimo de 100.000 bayas. Este era el primer huevo Pokémon que vendía, de gran importancia. Y aunque no había tenido la oportunidad de cuidar al niño antes de venderlo, al menos los piratas de Barba Blanca eran clientes de confianza. Varias emociones se enredaron en su corazón, volviéndose complejas, pero Dak finalmente estableció un precio relativamente bajo. El precio era menos de 1/100ª parte del de una fruta del diablo. Bueno. Neugate asintió, sin decir más, y condujo a los niños hacia la salida de la tienda. Todos sabían si el precio era alto o bajo. La fijación del precio por parte de Dak no fue una sorpresa porque intuían que Dak no era un comerciante motivado únicamente por las ganancias. Necesitaban regresar por el dinero. Las bayas no eran algo que solían llevar, especialmente porque sus ropas a menudo se rasgaban en las peleas. Oye, por cierto, jefe, hoy es el cumpleaños de papá. Ven a la fiesta en el Moby Dick. Sakchi se volvió hacia Dak antes de irse. ¿Un cumpleaños? Bueno, adelante. Iré en un rato. Dak dio un paso adelante, pensando en la cubierta del Moby Dick mientras colocaba su mano en la puerta, que luego se expandió para permitir que Neugate pasara. Afuera estaba el mismo lugar por donde habían entrado. Nos vemos. Neugate dejó un mensaje y fue el primero en salir, regresando al Moby Dick. Marco y Sakchi lo siguieron. Dak, que estaba en la tienda, abrió el panel de misión. Misión principal. El comienzo de un entrenador, completada recompensa. Habilidad, detección de talentos, Pokémon. Al completar la misión principal, se añadió una nueva habilidad llamada detección de talentos al panel personal de Dak. Esta habilidad no mostraba ningún nivel, lo que presumiblemente indicaba que no tenía niveles avanzados. Misión principal actualizada. Misión principal. La primera lección de crianza. Fabricación de cristales objetivo. Preparar los materiales y seguir la guía de criador. De novato a maestro para fabricar con éxito un cristal Pokémon de calidad. Recompensa. Ampliación de la tienda. Área de artesanía y vivienda. Después de todo, la expansión es posible. Debo completar esta tarea lo antes posible, idealmente en los próximos días, o no tendré dónde dormir, comentó Dak, sin sorprenderse demasiado. La inclusión de viviendas era crucial, ya que su tienda carecía incluso de las comodidades básicas, como un baño o un lugar para dormir. Sus tareas diarias permanecieron sin cambios, tareas simples que idealmente debía completar antes de dirigirse al Moby Dick, con la esperanza de obtener ayuda de los piratas de Barba Blanca. Abre la tienda mágica. Con una orden silenciosa, un panel se materializó ante Dak. Saldo. 0 monedas mágicas. Las monedas mágicas sirven como moneda para las transacciones en la tienda mágica y para operar la ruleta mágica, con un tipo de cambio de 10.000 bayas por 1 moneda mágica. La tienda exhibía una abrumadora variedad de artículos, desde huevos específicos de Pokémon hasta equipo relacionado, incluyendo objetos raros como placas, orbes y piedras de mega evolución específicas. Sin embargo, algunos artículos parecían haber sido modificados. Por ejemplo, la hierba resurrección, normalmente efectiva solo en Pokémon, ahora podía usarse en humanos, eliminando el efecto secundario de la disminución del afecto. Hierba de reanimación. Capaz de restaurar la salud por completo mientras quede aliento. Otros artículos, si se lanzaran, seguramente causarían frenesí en los mares, como por ejemplo. Lágrima de Fénix. Capaz de resucitar a los muertos. Cerca. Dak no estaba abrumado por la emoción, ya que estos artículos estaban fuera de su alcance adquisitivo. Sin embargo, el potencial que representaban le dio lugar a numerosas ideas para cambiar la situación mundial. Probemos la nueva habilidad, decidió Dak, dejando de lado la multitud de pensamientos y concentrándose en los huevos debajo del árbol.
Detección de talentos, verde, azul, púrpura, verde, blanco, púrpura, azul, verde, azul con 1 lectura blanca, 3 verdes, 3 azules y 2 moradas. El verde y el azul representan los talentos más comunes entre los huevos Pokémon. Duck, observando los colores que emanaban alrededor de los huevos, frunció el ceño ligeramente. Esta habilidad era algo mediocre comparada con sus expectativas. Esperaba que revelara más sobre los Pokémon no nacidos, más allá de sus niveles de talento, que se indicaban únicamente por los colores. Parece que esta habilidad sirve simplemente para fijar los precios de los diferentes huevos Pokémon de forma más efectiva. Acercándose a los huevos, Duck recogió el que mostraba un aura blanca, indicativa del nivel de talento más bajo, y se sintió un poco molesto. En su opinión, el futuro de los Pokémon era ilimitado y su talento no debería limitarlos. Sistema, talento indica el límite del potencial de un Pokémon. Sosteniendo suavemente el huevo verde, Duck preguntó un tanto de mala gana. El talento no indica el límite de un Pokémon. Los límites de los Pokémon son infinitos. El talento solo significa el grado de rendimiento de sus esfuerzos, esencialmente su tasa de progreso. Al oír esta explicación, Duck sonrió de inmediato aliviado. Esto coincidía más con su comprensión de los Pokémon. Al devolver el huevo a su lugar, Duck se sintió algo tranquilo. ¿Cuáles son exactamente los niveles de talento? Blanco, verde, azul, morado, naranja, dorado, rojo. El talento de los Pokémon se puede mejorar comprando objetos en la tienda mágica. Duck, considerando la variedad de huevos, reflexionó sobre la estructura de precios. Blanco a 100.000, verde a 1 millón, azul a 10 millones, púrpura a 100 millones, naranja a 1000 millones, dorado a 10.000 millones, rojo, ya veremos cuando lleguemos allí. Asintió para sí mismo, pensando que el precio era razonable. Los niveles inferiores estaban dirigidos a la gente común que buscaba compañeros Pokémon por soledad o por ayuda práctica, no por ambición. Estos Pokémon no tendrían que sentirse presionados a superar sus talentos naturales. Las estrategias de precios antes y después de la eclosión de los Pokémon deben ser diferentes. Tras el nacimiento, la personalidad, los atributos y los rasgos de un Pokémon se aclaran, por lo que cada uno tendrá un precio distinto. Y lo más importante, los deseos del Pokémon son cruciales. Tras la eclosión, los Pokémon desarrollan gradualmente su propia voluntad. Algunos podrían desear abandonar la casa de cría, mientras que otros preferirían quedarse con Duck. Por lo tanto, la decisión no sería solo del cliente, sino de ambos. Solo cuando tanto el Pokémon como el cliente llegaban a un acuerdo, Duck consideraba el precio de venta, ajustándolo según la situación financiera del cliente. Si alguien estaba realmente empobrecido, pero el Pokémon quería acompañarlo, Duck fijaba el precio en un mínimo de 100.000 vallas. Duck estableció silenciosamente este conjunto de reglas en su mente. Darkrai. Dark. Emergiendo de la sombra de Duck, apareció Darkrai, todavía no del todo alegre. Al usar detección de talentos en Darkrai se reveló una aura dorada que casi cegó a Duck. Sin embargo, cuando Duck revisó el panel, el nivel de Darkrai estaba en 100. Sistema, el nivel de Darkrai ya no puede aumentar. Darkrai ha alcanzado el límite de poder del mundo de One Piece. Debido a la naturaleza única de su habilidad vacío oscuro, un mayor crecimiento podría alterar el orden espacial de este mundo, por lo que está limitado a su mundo. Regresar a su mundo original permitiría que su nivel siguiera aumentando. Actualmente, Darkrai es equivalente al nivel 85 en su mundo original. Incluso si no puede subir de nivel, Darkrai aún puede mejorar su poder de combate aprendiendo o dominando poderes de este mundo. Mundo original significa mundo Pokémon, ¿verdad? Pero nivel 85. Duck se sorprendió. Había pensado que Darkrai estaría en la cima del mundo Pokémon, pero parecía que aún había una brecha. Sin embargo, creía que el sistema lo ayudaría a alcanzar ese nivel, y con su talento, no debería ser tan difícil. Darkrai, vamos a bañar los huevos. Dark. Tarea diaria 1. Limpiar la fachada de la tienda, limpiar los huevos Pokémon. Esto fue básicamente darle un baño a los huevos. Vaya, en nuestra tienda no tenemos productos de primera necesidad. Olvídate de escobas o trapeadores para limpiar la tienda. Ni siquiera había toallas para limpiar los huevos. Además, si no podía completar la misión principal hoy, tal vez tendría que dormir en el césped esta noche.
Doug se frotó la cabeza con ligera frustración, habiendo olvidado estos elementos esenciales en medio de los acontecimientos del día. Necesito asistir a la fiesta de cumpleaños de Neugate e intercambiar algunos elementos esenciales con los piratas de Barba Blanca. Tarea diaria 2. Lleva los huevos Pokémon a pasear fuera de la tienda. Doug asintió y luego llamó a Darkrai para que lo ayudara a llevar los huevos afuera. Con la ayuda de los Pokémon, la tarea fue mucho más sencilla. Doug no tuvo que sacarlos uno por uno. Darkrai hizo un gesto con la mano, y los 9 huevos restantes fueron transportados a un espacio oscuro, similar a un almacén que podía albergar seres vivos. La puerta de la tienda se abrió. Doug pensó que sería recibido por una multitud, pero en cambio, encontró a toda la tripulación de los piratas de Barba Blanca rodeando densamente a Marco, todos concentrados en el huevo rosa que sostenía. Doug meneó la cabeza con una sonrisa, complacido por la escena. Se supone que ese pequeño recibiría mucho amor una vez nacido. En ese momento, Doug recordó que aún no había detectado el talento de ese huevo rosa. Aunque ahora no parecía importante, no pudo evitar echar un vistazo. Púrpura. Un huevo que vale 100 millones de bayas, vendido por él por solo 1 millón. Doug suspiró, pero la sonrisa en su rostro no se desvaneció. Aunque perdió mucho dinero, no se arrepintió. Con el criadero en su poder, no le preocupaba ganar dinero en el futuro. Oigan, llegó el tendero, chicos. Es nuestro suegro, llámenlo. Sachi notó a Doug y Darkrai, levantando su mano en un gran gesto. Tendero. Que miles de personas lo llamaran hizo que Doug se sintiera un poco avergonzado. Se frotó el pelo, fingiendo angustia. Ja, no seas tímido, Doug. Nos veremos mucho más en el futuro. Neugate se rió al ver esta escena. Dadas las demostradas capacidades mágicas de Doug, los piratas de Barba Blanca estaban destinados a interactuar con él nuevamente. Especialmente ahora que tenían un bebé nonato a bordo, necesitarían consultar a Doug con frecuencia una vez que naciera el niño, lo que haría inevitables las visitas frecuentes. Seguro. Doug asintió y sacó una ficha de jade azul cielo de su bolsillo. Neugate, este es tu regalo de cumpleaños, una ficha de bolsillo. Con ella, puedes abrir cualquier puerta y acceder directamente a la casa de crianza mágica. ¡Feliz cumpleaños! Ja. Es un regalo genial, gracias, Doug. No te quedes con las reservas hoy. Haz lo que quieras. Aunque es una fiesta de cumpleaños, empieza por la noche. Neugate se quedó momentáneamente desconcertado por la voz de Doug, y luego aceptó la pequeña ficha de jade. Su valor era evidente. Otros necesitaban suerte para llegar a la casa de crianza mágica, pero ahora podían llegar rápidamente con esta ficha. Se sorprendió porque Doug había usado directamente su nombre, un nombre que le parecía antiguo, pues había olvidado la última vez que alguien se dirigió a él directamente por su nombre. Hoy en día todo el mundo lo llama simplemente Barba Blanca. Cuando Neugate tomó la ficha, esta se agrandó mágicamente para adaptarse perfectamente a su mano antes de detenerse. ¡Guau! Increíble. Se agrandó por sí solo. Pero para la casa de cría mágica, esto probablemente no sea mucho, ¿verdad? Todavía no puedo aceptar lo que acabo de escuchar. Esta visión inusual reavivó las discusiones entre la tripulación del Moby Dick. TH, escondido entre la multitud, mantuvo su mirada fija en Darkrai, llena de interés y deseo. Aunque Darkrai podía sentir que alguien lo observaba, había demasiados ojos sobre él como para prestarle atención especial a solo uno. Sachi. A Doug no le importaron las discusiones de la multitud y se acercó a Sachi, quien parecía más accesible. ¿Qué pasa? Me gustaría tomar prestada su cocina y sus ingredientes. Doug decidió intentar la misión principal primero. Los demás asuntos podían esperar. Todavía era temprano y podría regresar por la tarde. ¿Vas a cocinar? Sachi hizo una pausa e inclinó la cabeza curiosamente hacia Doug. Como chef de los piratas de Barba Blanca, Sachi era responsable de las comidas de todos y contaba con habilidades culinarias de primer nivel en este mar. No, planeo intentar preparar algunos bocadillos. Me interesa mucho cocinar. Ah, ya veo. Te llevaré allí y podrás usar cualquier cosa que haya en la cocina. Al escuchar el plan de Doug, Sachi pareció menos entusiasmado, ya que esperaba que Doug hiciera algo interesante. Después de llevar a Doug a la cocina, Sachi se fue a preparar la fiesta de cumpleaños de esa noche. No hay nadie aquí, perfecto. Doug miró alrededor de la cocina vacía y se estiró.
Los Pokéblocks eventualmente se convertirían en uno de los productos exclusivos de la casa de cría mágica, por lo que era mejor evitar ser copiados. Sin nadie mirando, Doug podía intentar hacer Pokéblocks libremente. Sacó el libro Criador de novato a maestro que le proporcionaba el sistema y pasó a la sección sobre fabricación de bloques. El bloque más simple era negro, sin siquiera un nombre único, y servía como prueba de nivel de entrada para criadores novatos y como objetivo de Doug. Estos bloques negros eran bajos en nutrición y casi insípidos, sirviendo principalmente para saciar el hambre con bajo costo y simplicidad. En el mundo Pokémon, incluso los entrenadores más pobres no comprarían estos bloques, ya que sería mejor para los Pokémon comer bayas directamente de los bosques por su rico sabor y algunos nutrientes. Ingredientes. Doug miró los ingredientes necesarios, que eran bayas que solo se encontraban en el mundo Pokémon. Estos se podían comprar al por mayor en la tienda mágica a un precio bajo, pero Doug no tenía la intención de comprarlos ahora. Quería probar a usar frutas del mundo pirata para ver qué tipo de Pokéblocks producirían, dado que algunas frutas aquí se parecían a las de la lista de ingredientes, con muchas propiedades similares. Quizás estos materiales también podrían usarse para hacer Pokéblocks. Si tan solo tuviéramos una licuadora de bayas. Doug picaba torpemente varias frutas de formas extrañas en la cocina. Con una licuadora de bayas, sería fácil crear una pequeña cantidad de Pokéblocks, y con una máquina de Pokéblocks, sería posible producirlos en grandes cantidades. Una máquina así sería indispensable cuando hubiera más clientes comprando Pokéblocks. ¿Eso? Darkrai giró curiosamente alrededor de Doug, observando sus acciones con cierta confusión. Estoy intentando preparar comida. Cuando mejore en esto, te espera una sorpresa. Doug no pudo evitar sonreír. Si un solo Pokéblock pudiera hacer que un Pokémon sonriera felizmente, sentiría una gran satisfacción. Eso. Darkrai asintió, esperando pacientemente a un lado. Los huevos seguían en su espacio oscuro. Las máquinas pueden producir fácilmente una gran cantidad de Pokéblocks, pero los Pokéblocks de mayor calidad siempre están hechos a mano. Esta era una frase del libro de crianza, algo que Doug, con su nivel de crianza actual, no podía entender. ¿Podrían las manos humanas ser realmente más precisas que las máquinas? Parecía improbable. Éxito, y fue bastante fácil. En su primer intento, Doug logró crear con éxito 3 pequeños Pokéblocks negros. Misión principal. Lección de crianza 1. Fabricación de cristales, completada recompensa. Ampliación de la tienda, áreas de producción y vivienda. La misión se completó fácilmente. Aunque Doug estaba ansioso por ver cómo había cambiado su tienda, aún le quedaba mucho por hacer. Siempre hay mucha actividad cuando abres una tienda. Con el tiempo, será más fácil. Doug se consoló a sí mismo. ¿Eso? Darkrai se acercó y tocó los Pokéblocks que Doug había hecho. Los Pokéblocks negros, del tamaño de un caramelo y sin brillo ni elasticidad, se desmoronaron fácilmente bajo el suave toque de Darkrai. ¿Qué? Darkrai pareció presa del pánico y luego bajó la cabeza. Aunque Doug aún no entendía sus emociones, supuso que se sentía culpable. Está bien, no son muy especiales ni requieren mucho esfuerzo. ¿Quieres probar algunos? Doug frotó la cabeza de Darkrai con indiferencia. Su cabello blanco, como llamas, se sentía extraño al tacto, como tocar agua, algo frío. Eso. Darkrai miró a Doug y asintió. Tomó un Pokébloque, lo guardó en su bufanda roja y empezó a masticarlo. No pudo evitar echarle un vistazo a Doug después de unas cuantas mordidas. A pesar de la cautelosa mirada de Darkrai, Doug lo notó. Jajaja, no sabe muy bien, ¿verdad? Doug comprendió lo que Darkrai quería decir y sonrió con torpeza. Estaba preparado para esto. Una mezcla de aguacate, plátano y kiwi probablemente no tendría buen sabor. Aunque los Pokéblocks no eran la gran cosa, el experimento de Doug se confirmó. Incluso las frutas del mundo pirata podrían usarse para hacer Pokéblocks, lo que posiblemente daría lugar a nuevas variedades en el futuro. Eso. Darkrai negó con la cabeza y se tragó los Pokémon restantes. No necesitaba comer, pero las pesadillas de seres vivos le resultaban deliciosas. Darkrai, saquemos los huevos a pasear y a tomar un poco de sol. Doug trajo un pequeño carrito, aparentemente usado por los piratas de Barba Blanca para hacer la compra y transportar comida. Darkrai asintió y, con un gesto de la mano, los huevos aterrizaron suavemente en el carrito, los 9 intactos.
Tras asegurarse de que los huevos estuvieran intactos, Dak asintió y comenzó a empujar el carrito hacia afuera. Al llegar a la terraza, los huevos recibieron mucha atención. Mucha gente, muy amable, se agolpaba alrededor y hacía diversas preguntas sobre los huevos, claramente curiosos. Dak explicó lo que sabía mientras paseaba los huevos. Unos 15 minutos después. Tarea diaria 2. Sacar los huevos Pokémon de la tienda para dar un paseo. Completada recompensa. Un ligero aumento en la experiencia de agilidad. La tarea diaria fue completada. Puedo sentirlo. Dak miró su cuerpo, que no mostraba ningún cambio externo, pero podía sentir claramente que su condición física mejoraba, especialmente su velocidad y sus reflejos, lo cual era notablemente evidente. Aunque fue una experiencia mínima, para alguien tan común como Dak, representó una mejora significativa. Siguiendo así, podría alcanzar la iluminación física. Dak asintió, ya soñando con un futuro brillante. Oye, Dak, ¿cuándo nacerán estos pequeños? Marco sostuvo el huevo rosado, pareciendo indiferente, pero se alejó de cualquier otra persona que quisiera sostenerlo. Los Pokémon suelen eclosionar en un mes. Si de repente empieza a brillar un día, significa que eclosionará ese mismo día. Dak no estaba seguro de cuándo eclosionarían los huevos, ya que era su primera experiencia. Ni siquiera sabía su edad. Todos podrían eclosionar mañana. Le respondió a Marco basándose en lo que había leído en el libro de cría. Traed a estos pequeñines cuando nazcan. Tenemos muchas ganas de verlos. Sachi señaló los huevos de colores en el carrito, mostrando genuino interés. Tenía muchísima curiosidad por estos pequeños seres mágicos. Claro, los traeré a ver el mundo cuando llegue el momento. Dak sonrió y asintió, sin negarse. Los más pequeños no siempre podían quedarse en el pequeño espacio de la tienda. Necesitaban salir y jugar. El tiempo voló y, temiendo que la brisa vespertina del nuevo mundo enfriara los huevos, Dak los devolvió primero a la tienda, los colocó debajo del árbol y luego se apresuró a regresar. Cuando el sol se puso por completo, comenzó la fiesta de cumpleaños de Neugate. Moby Dick cobró vida con la celebración, con los piratas de Barba Blanca participando en actividades tradicionales como cantar, bailar, hacer pulseadas y juegos de beber, mucho más personales y animados que ir al karaoke o salir a comer en el mundo anterior de Dak. Asistir a una fiesta pirata por primera vez fue una experiencia única para Dak. Sin embargo, en medio de los animados piratas de Barba Blanca, Dak se sentía solo y aislado, bebiendo en un rincón. Aunque estaba acostumbrado a la soledad en su mundo anterior, presenciar la camaradería entre los miembros de la tripulación magnificó su sensación de soledad, haciéndole darse cuenta de su propio aislamiento. ¿Eso? Darkrai, desconcertado, se preguntó por qué Dak no se unía a la diversión. Bien, te tengo. Al ver a Darkrai aparecer de repente, Dak se quedó atónito por un momento, luego sonrió cálidamente, envolvió su brazo alrededor de Darkrai y lo acercó, dejándolo completamente confundido. Ya no era el mismo de antes. Tendría muchos miembros de familia en el futuro. Cuando Dak despertó al día siguiente, se encontró en el jardín de la tienda, sin tener ni idea de cómo había vuelto a entrar la noche anterior, quizá por haber bebido demasiado. Sin embargo, sintió una extraña sensación, como si se hubiera vuelto más fuerte. Darkrai, ¿qué hice después de regresar anoche? Dak no podía entender el idioma de Darkrai, pero gracias a los gestos de Darkrai, Dak se dio cuenta de que había logrado completar las 2 tareas diarias a pesar de estar borracho. Las tareas diarias no han cambiado. Las tareas de hoy son las mismas. Frotándose la cabeza y dirigiéndose a la orilla del lago para enjuagarse la boca, Dak revisó el panel de tareas. Bien, Darkrai, vamos a ordenar un poco. Dak notó una pila de artículos de primera necesidad y muebles acumulados en la esquina de la tienda, recordados de las adquisiciones del día anterior de los piratas de Barba Blanca, que no habían pedido el pago. Además, descubrió 2 nuevas puertas en la pared justo enfrente de la entrada de la tienda, separadas unos 5 metros entre sí. Habitaciones nuevas. Con entusiasmo, Dak se acercó primero a la habitación de la izquierda. Al abrir la puerta, descubrió un espacio de 5x4,5x10m, un poco más grande que una residencia universitaria típica, completamente vacío salvo por una luz en el techo que podía cambiar de color entre blanco y amarillo anaranjado. Al fondo, había un pequeño baño con ducha y bañera.
Las paredes, el suelo y el techo tenían una textura similar a la madera, emitiendo un sonido crujiente al pisarlos, pero cálido y sólido al tacto. Esta zona, al igual que el resto de la tienda, parecía mantener una temperatura y una humedad constantes y agradables. Una vez amueblada, prometía convertirse en un acogedor espacio habitable. Al salir de la sala, Doug le pidió ayuda de Darkrai para meter los muebles y luego entró en la otra habitación. Era del mismo tamaño, pero tenía paredes blancas y estaba igualmente vacía, salvo por una luz en el techo. Doug tuvo una idea de qué agregar aquí, tal vez en el futuro, serviría como un taller o laboratorio para estudiar varios dispositivos relacionados con Pokémon vistos en la tienda mágica, como el kit para hacer Pokéblocks, la máquina de resurrección de fósiles, la máquina de elaboración de Pokéballs y el dispositivo de teletransportación. Estas serían esenciales para las ambiciones futuras, aunque por ahora parecían un poco distantes. Las dos habitaciones estaban separadas por una pared de 1 metro de espesor, lo que garantizaba la insonorización. Tras salir de las habitaciones, Doug ayudó a Darkrai a organizar el dormitorio, su futuro dormitorio, con muebles y artículos básicos proporcionados por los piratas de Barba Blanca, que incluían todo lo necesario para la vida básica, incluso electrodomésticos como calentadores de agua y refrigeradores. Estos electrodomésticos fueron trasladados a la sala de fabricación adyacente, donde aparecieron enchufes eléctricos mágicamente cuando los colocaban. Entre los artículos proporcionados, algunos parecían incluidos frívolamente por la tripulación de Barba Blanca, como mancuernas y palos de selfie, que Doug y Darkrai guardaron, planeando devolverlos en su próxima visita a los piratas de Barba Blanca. Vaya, ya es tarde. Después de ordenar la casa y mirar el reloj, Doug se dio cuenta de que ya eran las 2 de la tarde. Ni siquiera habían almorzado. Darkrai, saquemos los huevos para comer, dar un paseo y disfrutar del sol. También necesitamos comprar ollas, especias, ingredientes y otras cosas. Doug planeaba transformar primero la sala de fabricación en una cocina, de ahí la necesidad de ir de compras. El millón de vallas que tenía estaba destinado a la recolección de artículos de hoy. De lo contrario, ya las habría convertido en 100 monedas mágicas. No siempre podían salir a buscar comida, sobre todo si terminaban en lugares peligrosos. Era mejor quedarse en casa tanto como fuera posible. Otra razón no mencionada fue que Doug necesitaba comprar sombreros, collares, ropa e incluso maquillaje para la tarea principal: curso de preparación Pokémon. Pensando en esto, Doug miró disimuladamente a Darkrai, apartando rápidamente la mirada cuando lo notó, sintiéndose algo culpable. No había elección. Darkrai era el único Pokémon que tenía. Darkrai. Reconociendo el llamado de Doug, Darkrai asintió, guardando los huevos en su espacio oscuro, sin darse cuenta de la próxima tarea de aseo. En ese momento, Doug no pudo evitar sentirse aliviado de que su primer Pokémon fuera un Darkrai tranquilo y obediente. Si hubiera sido un Snorlax o un Slaking, conocidos por su pereza, simplemente se habrían tumbado y se habrían negado a moverse. Esperar. Cuando Doug, seguido de Darkrai, se acercó a la entrada de la tienda y abrió la puerta, dudó antes de salir y se dirigió al sistema para preguntar: ¿qué pasa si un cliente entra mientras estoy fuera? La tienda se cierra automáticamente cuando no hay nadie atendida. Bien. Tranquilizado, Doug salió y al momento siguiente, él y Darkrai se encontraron en una ciudad bulliciosa, claramente no un pequeño lugar desconocido. La ciudad estaba animada, llena de gente y parecía armoniosa sin perturbaciones piratas, lo que sugería una buena seguridad pública. Al mirar atrás, Doug se dio cuenta de que había salido de una tienda de ropa. Desde fuera, parecía que acababa de salir de allí. La presencia de Darkrai causó un gran revuelo, con gritos de mujeres y niños aparentemente asustados por su aparición. Esta dramática reacción llevó a Doug a especular que no estaban en Grand Line, sino quizás en algún lugar de los 4 mares, donde la gente podría no estar tan acostumbrada a las vistas inusuales como quienes vivían en Grand Line. Sintiéndose abatido por la reacción, Darkrai flotó hacia la sombra de Doug para esconderse, pero Doug lo apartó, consolándolo con palabras tranquilizadoras y la promesa de una futura aceptación. Darkrai. Después de un momento de vacilación, Darkrai asintió y se quedó al lado de Doug, enfrentando juntos el nuevo mundo. En realidad es Loguetown. Doug pensó que había llegado a un lugar desconocido, pero para su sorpresa, este lugar no era tan desconocido. Después de todo, Loguetown también tiene su propia historia en la obra original. Aunque el Loguetown de ahora es bastante diferente del Loguetown de 9 años después.
Duck caminaba delante, empujando un gran cochecito de bebé. El cochecito contenía 9 huevos, lo que atraía la atención de los transeúntes. Este se convertiría en el vehículo exclusivo para pasear los huevos. Y Darkrai simplemente flotaba junto al cochecito de bebé, custodiando los huevos, ignorando las miradas centradas en él. En cuanto a los artículos comprados en el camino, todos fueron almacenados en el espacio oscuro. Darkrai, espérame, ¿de acuerdo? Entraré a echar un vistazo. De repente, Duck, que caminaba delante, se detuvo y se dirigió hacia una tienda de ropa que estaba a su lado. Darkrai miró pero no tuvo ninguna reacción, permaneciendo obedientemente en la puerta custodiando el cochecito de bebé. Anteriormente, Duck ya había comprado varios conjuntos de ropa para él, por lo que Darkrai inconscientemente pensó que Duck iba a comprar más. Lo que no sabía es que esta vez el objetivo de Duck era Darkrai. Duck, mientras caminaba, no se dio cuenta y chocó contra una señora, tirándola accidentalmente al suelo. Lo siento. No estaba mirando por dónde iba. Mis disculpas. Duck se agachó apresuradamente para ayudarla a levantarse. La mujer, que se había caído, levantó la mano como si quisiera agarrarla de Duck, pero accidentalmente la estiró demasiado, rozándole el rostro. Sin embargo, se retrajo rápidamente y tomó la mano de Duck para levantarse. Está bien. La señora se fue después de dejar caer un comentario casual y luego se alejó. Duck la observó irse con una mirada de disculpa y entró a la tienda después de asegurarse de que no tenía intención de seguir con el asunto. Unos 10 minutos después. De repente, Darkrai sintió que alguien le tocaba el hombro y se giró para mirar. Duck había regresado. ¿Eso? Darkrai miró hacia abajo y notó que Duck no sostenía nada en sus manos, parecía como si no hubiera comprado ninguna ropa. Dejé algo dentro, ¿puedes traerlo? Te espero aquí. Duck hizo un gesto con la mano, señalando hacia la tienda de ropa en la que acababa de entrar. Darkrai asintió y flotó hacia la tienda de ropa. Sin embargo, justo cuando flotaba a unos metros de distancia, un agujero oscuro apareció detrás de él, tragándose al Duck que había estado allí. Entonces, Darkrai se dio la vuelta y sus pupilas de un azul gélido brillaron. Ahora, al mirar hacia el agujero oscuro, vio que Duck había cambiado a otra apariencia. Es decir, el Duck hace un momento fue suplantado por otra persona. Al principio, Darkrai no notó nada extraño en este Duck. Al menos no en apariencia. Su comportamiento no parecía extraño, después de todo, solo dijo una frase e hizo un pequeño gesto. Dado el nivel actual de comprensión y conexión entre Darkrai y Duck, no fue posible detectar las diferencias entre ellos con una interacción tan menor. Sin embargo, al pasar junto a esa persona, Darkrai pudo sentir la malicia que emanaba de él. Como sello distintivo entre los Pokémon de tipo oscuro, Darkrai es posiblemente el más sensible a la energía de tipo oscuro, que es esencialmente una combinación de energía natural y emociones negativas. Es también por esto que al Pokémon Pesadilla le encanta provocar pesadillas. Debido a que los humanos que experimentan pesadillas generan una cantidad sustancial de energía de tipo oscuro, para Darkrai, que busca fortalecerse rápidamente, hacer que los humanos de una ciudad tengan pesadillas es un método relativamente rápido. Darkrai esperó obedientemente en la puerta. Aproximadamente un cuarto de hora después, Duck regresó después de comprar. ¿Qué ocurre? Duck notó que algo andaba mal con Darkrai. Debido a que el estado de ánimo molesto de Darkrai era bastante evidente en su rostro, los Pokémon definitivamente no son tan buenos ocultando sus emociones como los humanos. Después de todo, son criaturas muy sencillas. Eso. Darkrai le contó a Duck lo que había sucedido. Lo esencial era que alguien se había disfrazado de Duck, con intenciones desconocidas. Pero Darkrai sintió que, de todas formas, definitivamente no era para hacer algo bueno, así que capturó directamente a esa persona. ¿Dónde está? Duck preguntó con el ceño fruncido. ¿Disfrazado de él? No es tan fácil imitar a alguien y hacerlo tan bien que ni siquiera Darkrai pueda notar la diferencia. Esto suena muy parecido a la habilidad de una fruta del diablo familiar. En cuanto al propósito de esta persona, no es demasiado difícil de adivinar, principalmente es porque Duck y Darkrai son demasiado protectores de los huevos, lo que hace que la persona piense que podría haber algo valioso en el cochecito de bebé, de ahí el intento de robarlo. Duck. Darkrai creó un mini vacío oscuro en su mano.
Bueno, regresemos y tratemos con este caballero maleducado. Dak asintió, comprendiendo la intención de Darkrai, miró el cielo oscuro y caminó con Darkrai hacia un café cercano. Abriendo la puerta, entraron. Y así, de repente, estaban de nuevo en la guardería Pokémon. Libera a ese tipo. Dak decidió ver quién era tan atrevido antes incluso de colocar los artículos que compró. Dak. Darkrai asintió y señaló al aire con su mano. Cuando apareció el vacío oscuro, una figura también cayó de él. Dak se acercó para mirar más de cerca, frunció el ceño y luego comenzó a pensar. Esta persona le parecía familiar. Dak se quedó mirando fijamente durante un rato y no pudo descubrir quién era exactamente. Los personajes del mundo 2D parecen bastante abstractos cuando se ven en 3D. Los personajes que pueden parecer muy atractivos en 2D pueden no destacarse mucho en 3D, ya que muchas personas tienen rasgos faciales similares. Por ejemplo, Megumi Kato de Saekano. Cómo criar a una novia aburrida. Aunque parece excepcionalmente hermosa como personaje 2D, por las actitudes de otros personajes del anime, Megumi Kato parece ser solo una chica común y corriente con una presencia algo baja. Sin embargo, Dak tenía una idea de la verdadera identidad de esta persona, basándose en la habilidad que Darkrai mencionó anteriormente. Dak, levántalo. Dak pensó por un momento y le pidió a Darkrai que suspendiera a Bonclay en el aire con sus manos. Dak giró alrededor de Bonclay, y cuando se movió detrás de él, de repente abrió los ojos de par en par. De hecho, es Bonclay. La persona que se uniría a Baroque Works como el asesino Mr. 2 en el futuro, y también una figura clave para ayudar a Luffy a escapar de la prisión submarina Impel Down. Pero ahora parece que es simplemente un estafador o un pequeño ladrón de East Blue. Oh. Bonclay se despertó aturdido, justo a tiempo para encontrarse con unos ojos azules fantasmales. ¡Guau! Se incorporó, moviéndose hacia atrás con las manos y los pies, y luego se zambulló de cabeza en el lago. ¡Ayuda! ¡Uy! No sé nadar. Tan pronto como cayó al lago, Bonclay comenzó a agitarse salvajemente. Dak y Darkrai estaban parados junto al lago, observando en silencio a Bonclay agitarse en el agua. Después de un minuto o dos de forcejeo, Bonclay se dio cuenta de que no se estaba hundiendo y se detuvo gradualmente. Se mantuvo erguido en el agua, sin mencionar que sus pies podían tocar el fondo, pero también notó que esta agua parecía un poco diferente. No debilitaba a aquellos con poderes. Levantarse. Dak miró a la persona en el lago. Señor 2 Bonclay. Ese es el nombre completo porque, en ese punto de la historia original, Bonclay se había convertido en un Okama. Entonces, en Baroque Works, su nombre era el más especial, tenía un código numérico masculino y un código festivo femenino, y no tenía compañero, trabajando solo en misiones de asesinatos internos. ¿Quién eres? ¿Y qué es exactamente esta criatura? Bonclay salió del lago, parándose en el césped dentro de la tienda, mirando con cautela a Dak y al Darkrai de características únicas. Levantó un brazo y una pierna, adoptando una pose extraña que a Dak le pareció que se parecía un poco a las formas de la grulla y el ganso en una película de Jackie Chan. Sin embargo, en ese momento, Bonclay también se dio cuenta de algo de repente y miró sus manos con pánico. ¿Qué está sucediendo? Explicar esto es un poco complicado. Te daré dos opciones ahora, y si te explico más o no dependerá de tu elección. Dak sonrió, aunque su sonrisa no llegó a sus ojos, mientras hablaba con Bonclay. Tú dices. La expresión de Bonclay se volvió fea. Sabía que esta vez había elegido el objetivo equivocado. En el vasto East Blue, los consumidores de frutas del diablo eran pocos y distantes entre sí, y los éxitos pasados de Bonclay lo habían vuelto excesivamente confiado. Desafortunadamente, esta vez había pateado una placa de hierro hecha de aleación de titanio. Aunque no sé qué pretendías hacer, definitivamente no sirve de nada, así que tienes dos opciones. Morir o unirte a la guardería y convertirte en uno de nuestros empleados. La sonrisa de Dak gradualmente se volvió siniestra. Se consideraba amable y benévolo, pero eso cuando los demás no lo provocaban. O bien no actuar en absoluto o actuar con decisión. Para Dak, no existía la simple incapacidad de mutilar o lisiar. Las consecuencias de que Barba Blanca no matara definitivamente a Barba Negra no podrían haber sido más claras. En cuanto al engaño que implica este rencor, en estos mares, esos pequeños agravios son demasiado comunes y casi no cuentan para nada.
Nami inicialmente secuestró a Luffy para entregárselo a Buggy, incluso llevándose el Going Merry y el tesoro, pero Luffy y su tripulación aún así decidieron ayudarla. Franky inicialmente golpeó a Usopp y robó sus 300 millones de berries para reparar el barco, pero luego, Luffy y su tripulación decidieron salvarlo. Luffy y Crocodile eran enemigos mortales en Arabasta, pero luego lucharon codo con codo en Impel Down y Marineford. ¿Engañar? ¡Qué nimiedad! Lo que importa es la persona, si Bon Clay puede demostrar la lealtad que demostró al unirse a ellos. Eso es lo que más valora Dak. Los compañeros de la guardería Pokémon pueden no ser nadie, pero nunca deben ser aquellos que traicionarían a sus camaradas. Parece que no tengo elección. Las mejillas de Bon Clay se crisparon cuando decidió llegar a un acuerdo. Bien, bienvenidos a la guardería Pokémon. Soy Dak, el encargado de la guardería, y esta es mi familia, Darkrai. A partir de ahora, también eres nuestro compañero. La expresión de Dak cambió de sombría a una sonrisa feliz mientras extendía su mano hacia Bon Clay. Esta felicidad no contenía engaño alguno, estaba sinceramente contento por la expansión de la guardería. ¿Cambias rápido, eh? Me llamo Bon Clay. En el East Blue me llaman Bon Clay de las tierras salvajes. Bon Clay le estrechó la mano a Dak y luego miró a Darkrai. Por cierto, ¿qué pasa con tu familiar aquí? Esa es una larga historia. No te apresures, ¿tienes otros compañeros? Dak miró a Darkrai, temiendo un poco tener que explicarle sobre Pokémon más tarde. No, siempre he estado solo. Bon Clay lo dijo claramente, como si no hubiera nada inusual en ello. En estos mares, demasiadas personas sobreviven en soledad. La soledad es un estado común de la existencia humana, no algo en lo que debamos pensar demasiado. No te preocupes, a partir de ahora ya no estás solo. La guardería Pokémon es tu hogar. Vayas donde vayas, siempre puedes volver aquí a descansar rápidamente. Dak sonrió, luego sacó una ficha y se la entregó a Bon Clay. ¿Qué es esto? Una ficha, déjame explicarte un poco sobre nuestra guardería Pokémon y Pokémon. Dak llevó a Bon Clay a sentarse debajo de un árbol. Fue a buscar 3 toallas, le entregó una de Bon Clay, una a Darkrai y luego comenzó a limpiar los huevos con Darkrai, dándoles un baño. Mientras Dak completaba sus tareas diarias, le contaba a Bon Clay las mismas cosas que le había dicho a Barba Blanca y a los otros. Desde el principio con un rostro inexpresivo hasta el final con una mirada devastada, Bon Clay solo tardó unos 15 minutos. ¿Tú estás bien? Bon Clay estaba a punto de decir eso, pero al sentir el poder reprimido en su cuerpo y ser incapaz de usar las habilidades de su fruta del diablo, cerró la boca nuevamente. Ahora lo entiendes, robar los huevos es como robar el futuro de nuestra guardería Pokémon. Son los niños que debemos cuidar con esmero y proteger con nuestras vidas. Dak asintió, con la boca seca de tanto explicar. Y como has visto, Darkrai quiere mucho a estos niños, así que no permitirá que nadie les haga daño. Ya veo, Pokémon, cierto, la existencia de tales criaturas es demasiado fantástica, no es algo que esperarías de este mar cruel. Bon Clay asintió, mirando el huevo que estaba limpiando, una mezcla de amarillo y rosa. Si pones tus sentimientos sinceros en él, definitivamente ganarás su confianza. ¿Pueden realmente suceder cosas tan maravillosas en este mundo? Todos hemos experimentado la traición, y todos hemos tenido experiencias en las que nuestras emociones y esfuerzos no fueron correspondidos. Los Pokémon, sin embargo, niegan tales sucesos. ¿Por qué no comprobar por ti mismo la magia y el potencial de los Pokémon? Si vale la pena arriesgar la vida por amarlos, lo descubrirás naturalmente. De ahora en adelante, cuidarás del huevo que tienes en tus manos. Quizás le gustes mucho cuando eclosione. Dak miró el huevo en las manos de Bon Clay. Era uno de los 2 huevos morados potenciales restantes, y no se sabía en qué Pokémon se convertiría. Gracias. Bon Clay guardó silencio por un momento y luego asintió. De repente, sintió una sensación de responsabilidad y carga sobre sus hombros, algo que nunca antes había sentido en su vida sin rumbo. Fin del capítulo 12.